buenas noches a todos. Mi nombre es Dialma García. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios. Aquí estamos todos los miércoles enseñando cómo recibir de Dios nuestra sanidad, porque ya la sanidad ha sido pagada. Estas son clases que el Señor quiso que se dieran y se pusieran disponibles para el pueblo hispano, porque Él quiere al pueblo hispano sano. Que sepan que ya Él pagó por todas las enfermedades, por todas las dolencias y por todo lo que tiene que ver con la maldición. Así que vamos a comenzar con una pequeña oración para guianza del Espíritu Santo. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a estar aquí enseñando tu palabra, que tu palabra nunca regresa vacía. Espíritu de Dios, toma control de todo aquí. Tú sabes la necesidad de tu pueblo. Saca de mi espíritu lo que ellos necesiten y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada yo hablé del viejo pacto, de cómo comenzó todo, cómo Dios siempre ha hecho una separación entre su pueblo y el pueblo que no lo conoce a Él. Y Él siempre, desde el principio, le dio el pacto de sanidad al pueblo de Israel. Ellos tuvieron ese pacto cuando salieron de Egipto, que tenían sed y el Señor les proveyó agua y les dio entonces el pacto de sanidad. Y voy a ir ahí un momento porque ese es un pacto que tiene que ver que Él es tu médico divino, que Él es tu médico divino. Y dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envió a los egipcios o al mundo, Él no te la va a poner a ti. Él no va a permitir que te toque a ti, porque Él es Jehová Rafa, que significa el Señor, nuestro médico divino, nuestro sanador. Así que el primer pacto que tuvo que ver con nuestra redención es el pacto de sanidad de Éxodo. El Señor se reveló como nuestro médico divino, Jehová Rafa, uno de los nombres redentivos que yo toqué la semana pasada. Y esto no es solo una promesa, sino una ordenanza, que es una diferencia grande. Igual que el Señor es nuestra paz, nuestra justicia, nuestro pastor, nuestro gozo. Él es nuestro sanador. Y Él no nos abandona, nuestro proveedor, el que pelea las batallas por ti. Así que tenemos que saber que ya Él pagó por toda enfermedad que el diablo te tira para que tú la recibas. En todos los casos de enfermedad hay tres testigos. Está la palabra de Dios que dice, por cuya herida ha sido sanado. Está el dolor o la enfermedad que declara que la enfermedad no se ha ido del cuerpo y los síntomas todavía están en la persona y declara que la palabra no es verdad. Pero la tercera persona eres tú, la persona enferma. Ahora tú tienes que escoger si vas a creer lo que dice la palabra o si vas a creer lo que te dicen los cinco sentidos. La palabra dice que por cuya herida fuisteis sanado. ¿Vas a creer la palabra de Dios o vas a creer lo que los cinco sentidos te dicen? Y ahí está donde nosotros tenemos que saber qué es lo que dice la palabra sobre la sanidad y cómo recibir esa palabra. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, aquí nos dice el Señor, y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Así que si nosotros leemos ese capítulo entero y el capítulo anterior, vemos lo que le ocurrió a los israelitas en el desierto por su desobediencia, por su murmuración, por hablar contra Moisés y contra el Señor. Y nosotros tenemos el mismo Dios, pero tenemos un pacto diferente. Tenemos un nuevo pacto. Ya toda persona ha sido perdonada, ha sido sanada, ha sido limpiada de todo pecado. Porque en el momento que recibimos al Señor,
y creemos de que el Señor lo levantó de los muertos, en ese momento somos salvos. Creemos en la obra que hizo Jesús. A través de toda la Biblia vemos al Mesías en todos los libros, en diferentes tipos. Y yo quiero tocar hoy algunos tipos de nuestra redención del viejo pacto, ya que estamos hablando del viejo pacto, porque la sanidad comenzó desde Éxodo. Así que la sanidad no solo fue para los israelitas, para ti es mayor porque tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Ya la sangre fue derramada, ya Jesús fue a la cruz, ya Él murió, no solo por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. En esa cruz del Calvario, Jesús muere espiritualmente, porque Él no podía morir físicamente si primero no moría espiritualmente. Por eso es que cuando el Señor puso todos nuestros pecados y enfermedades en Jesús, Él muere espiritualmente. Y eso muchas de las personas no lo saben. No lo saben. Todas las promesas que hay en la Biblia, que hay más de 7,000 promesas, son sí y amén, que significa que te pertenecen. Pero solo te pertenecen si estás en Cristo. Porque todas las promesas son sí en Cristo. Sí, sí, sí. Hoy, mañana, pasado mañana. Siempre es sí y amén. Eso está en 2 Corintios 1:20, que dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que Dios ha cumplido todas esas promesas en Cristo. Jesús se llevó toda enfermedad, no solo en tu cuerpo, sino en la parte del alma. Digo esto cada vez que puedo, porque hay personas que se conectan y no lo han oído y piensan que si es la voluntad de Dios, ellos van a recibir la sanidad. La sanidad ya ha sido dada. Es la perfecta voluntad de Dios que tú camines en salud divina. Jesús es todo. Él lo ha hecho ya todo. Él te perdonó. Tienes acceso al Padre, tienes sanidad, tienes prosperidad y has sido liberado de la maldición de la ley. Así que todo te pertenece una vez que tú estás en Cristo. Somos libres, estamos en un mejor pacto. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecha por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús fue colgado en ese madero por ti y por mí como nuestro sustituto. Él muere, fue sepultado, fue al infierno, después fue vivificado, fue el primer nacido de nuevo. El primer nacido de nuevo. Jesús, lo dice el libro de Colosenses, que Él es el primer nacido de nuevo. Así, ahí estamos nosotros en línea. Cuando Él fue vivificado, cabeza y cuerpo fueron vivificados junto con Él. Eso significa que toda persona que recibe a Jesús como su Señor y Salvador ha sido limpiado, vida ha sido dado a Él, la vida de Dios mora en esa persona. Después, eso es identificación. Eso es sustitución. Hemos hablado aquí de eso antes, pero otro día vamos a explicar mejor la justificación y la identificación para que lo entienda, porque tú tienes que saber que tú eres tan justo, tan justa como Jesús, y que te tienes que identificar con la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Jesús es todo. Si tú no lo crees, no eres salvo. Hay que creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Bueno, vamos a ir al primer tipo de redención que está en Éxodo 12. A mí me gusta mucho esta historia porque ahí comenzó la redención del hombre, los diferentes tipos que tienen que ver con nuestra salvación, con nuestra redención, que tenemos que saber qué significa esa palabra redención. Significa liberar de la esclavitud del pecado a una vida nueva.
libre por un redentor que es Jesús el Cristo. La muerte de Cristo es el precio que Él pagó para comprarnos para atrás nuestra libertad. Y su sangre derramada en la cruz del Calvario es lo que sella el nuevo pacto. Eso es lo que significa la palabra redención. Porque si yo hablo de redención, pero tienes que saber el significado, ha sido libre. Todo ha sido dado para atrás. Todo lo que se perdió en el jardín del Edén, Jesús lo compró para atrás. Todo. El temor ya no existe para nosotros, solo si permitimos que el diablo ponga ese temor en nosotros, porque nosotros tenemos fe. La fe y el temor son polos opuestos. Igual que la sanidad y la salud divina te pertenece. La enfermedad fue la salud divina que Satanás lo puso como enfermedad, él tornó todo para mal. Y todo ha sido dado para ti. Ok, vamos al primer tipo de la redención, pero antes de eso quería explicarles que hubieron ciertas plagas porque Dios le dio oportunidad al faraón a que se arrepintiera. Hubieron 10 plagas. Y la palabra plaga significa dar golpes o herir. Y eso fue lo que hizo Dios con Egipto. Hirió a Egipto con las plagas de que eran dioses que ellos adoraban, y el Señor puso una plaga con cada uno de esos dioses. Y la primera plaga que él hizo fue el agua del Nilo se convirtió en sangre. Un golpe contra Api, el dios de las inundaciones. Así que Dios usaba las cosas que los egipcios adoraban con una plaga para que vieran que Él es el Dios todopoderoso. Y Egipto es el producto del Nilo. Y los egipcios adoraban al Nilo. Así que todo lo que los egipcios adoraban, vino una plaga y ellos destruyó completamente a Egipto. La segunda plaga, que es la que yo digo, wow, estas personas no pensaban, fue la plaga de las ranas. Ranas en las camas, ranas con la comida, ranas en todos los lugares. Y cuando Moisés fue y el faraón le preguntó, y él le dijo, sí, dile que mañana, no me arrepiento, que mañana yo los dejo ir. En otras palabras, las plagas de las ranas un día más. Pero él no obedeció. Así que todas estas plagas, una por una, él decía que sí, que iba a soltar al pueblo de Egipto para adorar a Dios, pero no lo hacía. La tercera plaga fue la de los piojos. Entonces, todas estas plagas tenían que ver con algo que ellos adoraban. Ellos adoraban la limpieza ceremonial para sus sacerdotes, y estos piojos no los dejaban estar limpios. La próxima plaga fue que murió el ganado, porque ellos adoraban a los carneros y a las vacas. Así que cada una de estas plagas tiene que ver con algo que el pueblo de Egipto adoraba. La plaga de las úlceras también, esa era una plaga que le salían úlceras a todas las personas. La plaga de la morriña, murió el ganado, eso atacó al dios Amón, que era adorado en todo Egipto. La plaga de los tumores, la plaga del granizo, la plaga de las langostas y las tinieblas, que fue la plaga número 9. Siempre el faraón decía, sí, los voy a dejar ir, y después cambiaba su mente. Su corazón se endurecía cada vez más. Aunque la palabra dice que Dios fue quien hizo que el corazón del faraón se endureciera, no, él endureció su propio corazón, porque él tenía el libre albedrío de dejar salir al pueblo de Egipto y no lo quería dejar saber. Ahora viene este tipo de redención que tiene que ver con la Pascua, que tiene que ver con nosotros. Y aquí viene la última plaga. El primogénito de toda persona, de toda familia, de todo animal, iba a morir. Pero el Señor les dijo al pueblo de Israel cómo cubrirse para que no los tocara a ellos. Y aquí, en el versículo 7 y 8 del capítulo 12 de Éxodo, dice, y tomarán de la sangre
y la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán de la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Así que estamos viendo aquí la importancia de la Pascua. Estos dos versículos, hay dos cosas importantes. Pondrán la sangre en los postes y en el dintel de las casas. Eso lo tenemos que hacer hoy en día. Por fe, poner la sangre de Jesús en los postes de las puertas y en el dintel de nuestra casa, cubriendo y protegiéndonos con la sangre de Jesús. Y el segundo versículo dice, comerán la carne asada al fuego. Y estos versículos es un tipo de redención. Cuando el destruidor veía la sangre, él no podía tocar esa casa. Cuando el enemigo trata de atacar tu casa y ve que la sangre ha sido puesta en el dintel y en los postes de la puerta, no puede tocar a nadie en esa casa. Así que depende de ti si tú crees esto y depende de ti si tú lo hablas, porque todo en este nuevo pacto es por fe y tienes que hablarlo y tienes que creerlo. Cuando ellos salieron de Egipto, que eran más de 1 millón de personas, los sacó con plata y oro y no había en sus tribus enfermos. ¿Por qué? Porque ellos comieron el cordero, un tipo de la comunión. Cuando tú compartes ese pedacito de pan en la comunión, ese es el cuerpo partido de Jesús. Y dice que lo hagas en memoria de Él. Tú puedes hacer esto todas las veces que tú quieras. Compartir ese pedacito de pan y la copa, que significa la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y eso es el pacto. Eso lo puedes hacer tú en tu casa, con tu familia. Y lo haces en memoria de Él. Cuando comes ese pedacito de pan, proyecta tu fe que cualquier ataque de enfermedad que te está atacando se va. Se va. Porque pasó con los israelitas. ¿Cómo no va a pasar contigo si tienes un mejor pacto, con mejores promesas? Ya la sangre fue derramada. Ya el cuerpo fue partido. Y eso te pertenece a ti. Cuando ellos comieron la carne del cordero, algo ocurrió. Hubo sanidad en sus cuerpos. También el Señor los sacó ricos. Él les dijo a las mujeres que le pidieran a sus vecinas plata, oro, prendas preciosas, todo. Y salieron sanos y ricos. Eso significa que en este nuevo pacto que nosotros tenemos, estamos supuestos a caminar en salud divina y prósperos. Esa es la perfecta voluntad de Dios. El segundo tipo de redención en el viejo pacto está en Levítico capítulo 14, del 1 al 7. Este hombre, y es la del leproso. El leproso significaba pecado. Era una enfermedad terminal. Y las personas con lepra perdían sensación en su cuerpo. Estaban ya muriéndose. Y el versículo 4 y 5 de ese capítulo 14 dice, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes, tipo de la cruz de Jesús, otro tipo de la redención. Y el leproso, cuando era sanado, Jesús sanó a muchos leprosos y siempre nos mandaba que fueran al sacerdote para que cumplieran lo que el sacerdote le exigía, que la ley decía que tenían que hacer. Este es un tipo de redención donde hay sanidad, que es para sanidad. El tercer tipo de redención en el viejo pacto, y estamos en ese año ahora, es el año de jubileo. Estamos ahora en el año de jubileo de los judíos, aunque nuestro jubileo es Jesús. Él es nuestro jubileo. Pero estamos celebrando el año 50 del pueblo judío, el año de jubileo. Y en este año de jubileo es para que todo lo que te robó Satanás te lo devuelva. Si te robó tu salud, tú estás supuesto a proyectar tu fe de que tú estás sano. Si te robó el dinero,
empieza a proyectar tu fe que estás libre de deudas, libre de hipoteca de la casa. Este es el año especial del pueblo judío. Utilízalo. Eso está en Levítico, capítulo 25, del 1 al 10. Y aquí el Señor les dice, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardarás reposo para Jehová. 6 años sembraréis la tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra ni podarás en ella. Así que estamos viendo aquí, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que moraren contigo. Y así, en el próximo versículo, contaréis 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que de las 7 semanas del año vendrán a ser 49 años. 7 por 7, 49. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º de los 10 días del mes. Aquí viene ahora el año de jubileo. Y santificaréis el año 50. Pregonaréis libertad en toda la tierra a todos sus moradores. Así que en este año 50 os será de jubileo, un año en que todo se te devuelve para atrás. Y yo te exhorto a que proyectes tu fe. Usa este año y proyecta tu fe que vas a estar libre de deudas, libre de enfermedades, porque es el año de jubileo. Jesús es nuestro jubileo. Todo era devuelto a la posesión de la persona. Jesús es tu jubileo. Tú puedes recibir para atrás todo lo que el diablo te ha robado, porque Él es nuestro jubileo. Bueno, voy a tocar otro que me impacta a mí, otro tipo de redención, que es la serpiente de bronce. Ustedes ven que hay una señal que usan los médicos que tienen una serpiente en una asta, y las personas muchas veces piensan, pero ¿por qué esos médicos tienen eso en los hospitales? Es por esto del viejo pacto. Esto es bien importante porque tiene que ver con tu sanidad. Los israelitas partieron del monte de Or camino al Mar Rojo, capítulo 21 del libro de Números. Y comenzó el pueblo a murmurar contra Dios y contra Moisés. Aquí viene de nuevo el pueblo a pecar, a murmurar, a criticar a un siervo de Dios, a criticar a Dios, quejándose que los habían sacado de Egipto para morir en el desierto, porque no había agua y tampoco le gustaba el maná. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieron al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor. Se arrepintieron. Y contra ti, ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Ellos tenían que ir a Moisés. Ellos no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos como nosotros. Moisés era el que estaba entre ellos y Dios. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuese mordido, mirare a ella y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo. En el capítulo 3 de Juan, versículo 13, Jesús habla de esto. Que como Moisés puso en una asta la serpiente de bronce, Él iba a estar igual en esa cruz. Y eso es algo tremendo. Porque cuando la maldición fue removida, levantando un tipo de Cristo, solo con ellos mirar a la serpiente de bronce, tipo de Cristo en el asta, eran sanados. Ellos no podían mirar a la serpiente y mirar sus síntomas a la misma vez. No. Igual que nosotros tenemos que mirar la obra de Cristo en la cruz de Calvario y no quitar nuestros ojos de la palabra de Dios, que es Cristo.
La palabra tiene que entrar por tus ojos, oídos y salir por tu boca. 4 puertas de entrada y una puerta grande de salida. Aquí nos deja saber el Señor que solo mirando la palabra, mirando la obra de Cristo, poniendo tus ojos en esa palabra, oyendo esa palabra, tú puedes recibir tu sanidad y mantenerte en salud divina. Porque la palabra viva es Cristo y Él ya pagó esto por ti. Así que este tipo de redención de la serpiente de bronce es impactante. Y yo lo que estoy haciendo todas las noches, yo me siento en una mesa con la Biblia, con este capítulo 21 de la serpiente de bronce, leyendo esto y abriendo mi Biblia también en Isaías 53, que es otro tipo de redención, y meditando en esto, viendo a Jesús en esa cruz, llevándose toda enfermedad y toda dolencia, y cualquier ataque que ha venido contra mí lo pongo en esa cruz. Pero esa es una meditación especial que tú haces, leyendo el capítulo 21 del 1 al 9 y leyendo el capítulo entero de Isaías 53. Yo estoy haciendo eso todas las noches, compartiendo el pan y la copa, la comunión, el pacto, sellando la meditación con el pacto. Y te digo algo, eso me da una paz de dormir toda la noche y saber que el Espíritu Santo está vivificando mi cuerpo mortal desde mi cabeza a la planta de mis pies. Y el sexto tipo de redención es el capítulo 53 de Isaías, que lo he tocado aquí, pero es tan importante que lo voy a tocar de nuevo. Yo medito en este capítulo todas las noches. El capítulo entero tiene que ver con la redención del hombre. Dios le dio justicia al hombre para su espíritu, paz para su alma y sanidad para su cuerpo. Y todo está en este capítulo de Isaías. Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y yo le digo al Señor, yo. ¿Y sobre quién se ha manifestado la unción del Señor? Yo le digo, Señor, sobre mí, porque yo he creído este anuncio. Muchas veces queremos pasar por este versículo para llegar al versículo 4, pero aquí el escritor te está haciendo dos preguntas. ¿Qué es el anuncio? ¿Qué es el mensaje? ¿A cuál mensaje se refiere Isaías? El mensaje que nos va a dar de Jesús. ¿Sobre quién se ha manifestado la unción del Señor? ¿Cuál es el brazo de Jehová? En el viejo pacto, muchas veces vemos que dice, y la mano de Jehová vino sobre este profeta, sobre este rey, sobre este juez. Cuando el poder de Dios se manifiesta sobre ti, cosas grandes ocurren. Las enfermedades se van, los tumores se desaparecen, cosas tremendas ocurren en tu vida. Las personas reciben milagros. Así que cuando recibimos el mensaje, recibimos el poder de Dios y las cosas comienzan a cambiar en nuestra vida. Ha cambiado en mi vida. Mi vida ha cambiado completamente desde que yo estoy meditando más en la palabra de Dios. Solamente los que creemos el anuncio de la salvación y la sanidad reciben el poder y la unción de Dios. Pablo cita estas referencias de Isaías y la conecta con el oír y creer y la fe con Isaías 53:1 en Romanos 10 del 15 al 17. Dice Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, este es Pablo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y oír y oír y oír. ¿Qué tienes tú que oír? La palabra de Dios. Y es oír y oír y oír. Así que vamos a examinar este mensaje de Isaías. Este es el reporte que él nos dio sobre Jesús. Después dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Isaías compara
a Jesús creciendo desde su niñez como una planta tierna. Una planta tierna no tiene recursos por sí mismo. Él vino como hombre. Jesús no hizo ningún milagro, ni cuando tenía 10 años, ni cuando tenía 15 o 20 o 25. A los 30, Él fue para que lo bautizara Juan el Bautista, y cuando lo bautizó, vino el Espíritu Santo sobre él como paloma, y se abrieron los cielos, y Dios Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado, en él tened complacencia. En otras palabras, está dejando de saber ahí al mundo. Vemos la Trinidad. Dios Padre abrió los cielos y habló. El Hijo se estaba bautizando y el Espíritu Santo vino como paloma sobre él. Así que aquí vemos la Trinidad. Gloria a Dios. Juan 8:28 dice: nada hago por mí mismo. Este es Jesús hablando, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Así que estamos viendo aquí que Jesús, por él mismo, él no pudo hacer nada. Él dependía el 100% del Espíritu Santo. Él vino como hombre para poder ser nuestro sustituto. No podía usar sus poderes, él los dejó a un lado, él dejó sus riquezas a un lado, y él vino en forma humana. Y ese era el Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Estamos viendo aquí que en ese tiempo en que Isaías escribió esta profecía de Jesús, la cruz era considerada un instrumento de tortura y de muerte. Es como la silla eléctrica o la inyección letal de muerte hoy en día. Así que la crucifixión era reservada por los peores de los peores criminales. Las multitudes despreciaron a Jesús y lo rechazaron. Los soldados le escupieron, le pegaron, le torturaron. Ellos trataron a Jesús como si fuera el hombre más malo y bajo de esta tierra. Toda persona que moría crucificado perdía su dignidad, perdía su honor y también a su familia entera. Eso lo hizo el Señor por ti y por mí. Así como nuestro Salvador murió, no había nadie dando gracias a Dios por llevarse los pecados en la cruz. Las multitudes vieron a los fariseos y a los saduceos allí, que pensaban que Jesús era el peor de los criminales. En el pie de la cruz había un grupo de mujeres fieles y un discípulo de los 12 nada más, Juan. Eran los únicos que estaban tristes por lo que estaba pasando. Ahora viene el versículo 4. Y esto tiene que ver contigo y conmigo. Ciertamente es una palabra de pacto. Ciertamente, seguramente, libre de error. No hay duda. Cierto, verdad, que Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Estamos viendo los sufrimientos de Jesús en su espíritu. Herido de Dios y abatido. En este momento, Jesús cargó sobre él el pecado de toda la humanidad y el castigo por el pecado, el cual era enfermedades y dolencias. Isaías era un profeta de Dios, y él vio en el espíritu a Dios Padre poniendo toda raíz de toda enfermedad sobre su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Cuando Isaías profetizó esto, fue 700 años antes de que Jesús viniera aquí a la tierra para morir en la cruz. Dios es igual ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Es el mismo Dios del viejo pacto que está en el nuevo pacto. En Malaquías 3:6 dice: yo, Jehová, no cambio. Todo cristiano, toda persona que está viendo este programa debe creer y esperar que Dios ahora sane su cuerpo, que lo recibas ahora, porque la muerte de Cristo, Él se llevó toda enfermedad y todo dolor que hay en esta tierra. No te pertenece.
En la mente de Dios, esto ocurrió antes de la fundación del mundo. Lo puedes buscar en Apocalipsis 13:8 o en Primera de Pedro 1:20. Te dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. La palabra ciertamente es de pacto. Cuando tú ves esa palabra de cierto o ciertamente, te está diciendo Jesús, esto es seguridad. La Biblia te dice, no puede haber fallo, porque esta es una palabra de pacto. La palabra enfermedades es la palabra colí y la palabra dolores es la palabra macó. Significan enfermedades y dolencias de toda clase, dolencias del alma y del cuerpo. Así que colí significa una persona que está débil, enferma o afligida. Y lo vemos en Deuteronomio 7:15, y quitaré el Señor de ti toda enfermedad, la misma palabra colí, y todas las malas plagas del mundo que tú conoces, no te pertenecen, no las recibas, rechaza esa enfermedad, mantente en fe, echando esa enfermedad fuera. La palabra macó significa dolores, enfermedades también, y la vemos en el libro de Job y en Jeremías, tomad bálsamo para su dolor. Así que todas estas palabras yo las busqué en el hebreo, porque yo quiero saber exactamente qué pasó en este capítulo de Isaías, que fue escrito 700 años antes, para que yo pudiera recibir mi sanidad. Vamos a ver los verbos de Isaías 53:4. Los verbos llevó, que es nasa, y cargó, que es sabal, significa cargar un castigo por algo, se llevó esa enfermedad lejos, donde nunca puedes regresar. Él fue tu sustituto, Él fue mi sustituto. Así que estamos viendo aquí que ya esto ha sido hecho, que te pertenece, que Dios Padre te ve a ti sano. Dios Hijo te ve a ti sano. Él se acuerda los 39 latigazos que le dieron. Y Él se acuerda cuando Dios Padre puso toda raíz de enfermedad en su espíritu. Y Él se acuerda también todo lo que Él sufrió con esos latigazos que le dieron. Y el Espíritu Santo te ve a ti sano porque Él es el autor que escribió esta palabra de Dios. Así que estamos viendo aquí en el versículo 10, que esto te da confirmación del versículo 4 y 5, Isaías 53, 10. Con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a enfermedades. Fue el Señor quien puso esto en Jesús, por ti, por mí. Esto lo vi Isaías en el Espíritu, cuando Dios Padre puso toda raíz de enfermedad en su Hijo. Por eso es que todas las promesas de Dios fueron cumplidas en Jesús. Recibe esto porque el precio fue pagado. No te quedes con esa enfermedad. Estúdiate Isaías 53 y compáralo con Números 21, con la serpiente puesta en la asta por Moisés. Cuando vayas a un hospital y veas una serpiente en una asta, acuérdate de esto. Esto está en la Biblia, en el capítulo 21 de Números. En los próximos versículos, Isaías en el Espíritu describe la obra de sustitución que haría Jesús en la cruz. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová puso en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esto lo hizo el Señor por ti y por mí. Bueno, hay personas que dicen, ¿cómo Isaías sabía que se refería a Jesús si no menciona su nombre? Tenemos el Nuevo Testamento que nos da confirmación. Vamos a Mateo 8, 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo,
Él mismo llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Mira qué confirmación. Ahí tienes a Isaías, a Mateo, Primera de Pedro 2:24. Él mismo tomó nuestros pecados en el madero y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Ahí tienes a Pedro hablando de lo mismo. ¿Qué más confirmación necesitas para darte cuenta que lo que profetizó Isaías lo vemos en el nuevo pacto, lo vemos en Mateo? Jesús no había ido a la cruz y habló en el pasado, y lo vemos en Primera de Pedro 2:24. Ya Jesús se había ido sentado a la diestra de Dios Padre, y ahora Pedro habla que ya fuisteis sanado, que ya Jesús fue a la cruz, que ya Él pagó por esa enfermedad. Así que estamos viendo aquí todos estos versículos en el nuevo pacto que tienen que ver con Isaías. Así que Jesús fue oprimido, Él no abrió su boca para defenderse, Él no se defendió en ninguno de los 7 juicios. Fueron 7 juicios a que Él tuvo que ir. Todos nosotros estábamos envueltos en el sufrimiento de Jesús. Jesús sufrió y murió para que nosotros fuésemos justos y nuestros cuerpos y mentes fueran sanados y se mantuvieran sanos. Así que Él fue tu sustituto. Él murió por la rebelión de nosotros en contra de Dios, del pecado. El hombre nace con la naturaleza pecaminosa. Toda persona que nace de Adán nace con la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa fue la que Jesús vino y pagó en la cruz del Calvario. Él se llevó el pecado o la naturaleza pecaminosa de toda persona que ha nacido, pero para activar eso tú tienes que recibirlo como tu Señor y Salvador. Eso no se activa automáticamente. Él hizo su parte por gracia. Él ya pagó el precio. Ahora, es a través de la fe. Y yo he hablado mucho de la fe aquí. La fe es actuar. La fe es ahora y es vivir en lo sobrenatural. Si tú crees que Jesús se llevó esa enfermedad en la cruz de Calvario, tú tienes que actuar tu fe y caminar como una persona sana. Y no solo eso, hablar que has sido sanado. No puedes seguir quejándote que tienes dolor ni hablando negatividad, porque en el reino de Dios hay una ley que es la ley principal, es la ley de fe. Y esa ley de fe hay que hablarla. Así que gloria a Dios, gloria a Dios. Así que estamos viendo aquí que la voluntad de Dios es que tú pelees la buena batalla de la fe, tomando autoridad sobre esa enfermedad. Bueno, el fruto del dolor de Jesús, ¿cómo nos afecta a nosotros? Nos trae liberación de enfermedades. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Nos trae victoria sobre la tristeza. Él sufrió nuestras dolencias. Nos trae perdón de nuestras transgresiones. Él fue herido por nuestras transgresiones. Nos trae salvación del poder del pecado, molido por nuestros pecados. Nos trae paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nos trae justificación. Con su conocimiento justificará a mi siervo junto a muchos. Nos trae su intercesión habiendo él orado por sus transgresores. Y trae salvación para las naciones. Él rociará y tocará a muchas gentes. Esto es algo tremendo. Todo lo que Jesús hizo por nosotros. Gloria a Dios. Ahora quisiera tocar no solo que Jesús aquí en Isaías vemos el sufrimiento de él en su espíritu. En el Salmo 88 vemos los sufrimientos de Jesús en el infierno. Y voy a leerlo.
Lo voy a leer porque creo que esto es importante, saber que Él tomó tu lugar y el mío y sufrió por nosotros. Versículo 6. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Versículo 7. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Señor. Cada día he extendido a ti mis manos. Versículo 14. ¿Por qué, Señor, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Esos son los sufrimientos de Jesús en el infierno. Perdón. Ahora quiero tocar los sufrimientos de Jesús en el Salmo 22. Sufrimientos físicos. Aquí vemos ahora a Jesús en esa cruz y nos da un cuadro gráfico de la crucifixión de Jesús. Y esta escena de la crucifixión fue escrita 1000 años antes que Jesús fuera colgado en la cruz. La deidad sufre por la humanidad. El hombre estaba en bancarrota, estaba impotente. El hombre es un esclavo, no puede ir ante la presencia de su Dios santo. No puede cumplir las demandas de justicia. Ahora, en esa cruz, vemos los sufrimientos físicos de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este es Jesús hablando. Dios mío, clamo de día y no me responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Este es el Salmo 22. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Podemos ver a Jesús en esa cruz. Él no está poniendo atención a las multitudes alrededor de él. La agonía física era tan tremenda. La vergüenza de estar colgado, desnudo en la presencia de sus enemigos. El conocimiento de que su padre lo había abandonado estaba partiendo en su corazón. Él se acuerda de la historia de Israel. Él había oído el clamor de su pueblo y los había liberado. Ahora él dice, pero tú eres santo. ¿Qué quiere decir? En ese momento Jesús no se vuelve pecado por nosotros y dice, yo soy un gusano y no hombre. Todos los pecados del mundo cayeron sobre él. Él está muerto espiritualmente, por eso dice que él es un gusano. Él se convirtió en lo que dice Juan 3:13. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús fue levantado como una serpiente. La serpiente es Satanás. Él fue unido al adversario por ti y por mí. Lo que nosotros teníamos que haber estado en esa cruz en vez de él. Pero él fue por nosotros. Ese hombre santo de Dios unido al adversario. El salmista lo ve como un gusano, oprobio de los hombres. Ahora sigue Jesús hablando. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Él fue el bebé que Dios siempre cuidó. ¿Se acuerdan cuando el ángel le dijo a José que fuera a Egipto con él? Versículo 11. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado.
Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Los toros de Basán son el Sanedrín y el Senado romano. Ellos lo crucificaron. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis extrañas. Como un tieso se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Jesús murió con un corazón partido. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Perros son los gentiles. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Todo eso ocurrió en la cruz del Calvario. Ese fue el sufrimiento de Jesús físicamente. El sufrimiento de Jesús espiritualmente lo vimos en Isaías. Él fue herido, abatido de Dios. Por eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a enfermedades. Eso ocurrió en el espíritu de Jesús, igual que en su cuerpo, igual que él fue al infierno. Estaba encerrado allí 3 días y 3 noches. No pudo salir hasta que el precio fue pagado. Pero el tercer día, cuando se cumplió el tiempo del pacto que había hecho con Dios Padre, que no sería más de 3 días y 3 noches, el vencedor, Jesús, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, lo sacó de ese infierno, le quitó las llaves a Satanás, las llaves de la muerte, le quitó la autoridad a Satanás. Él pagó el precio por ti y por mí. Él no salió de allí hasta que no venció a Satanás y lo puso bajo tus pies, para que tú tomaras autoridad sobre todo ataque del diablo que trate de poner en tu vida. Y Jesús resucitó de entre los muertos. Y esa es la victoria que tú tienes y que yo tengo, que por eso podemos clamar por nuestra sanidad y recibirla. Igual que nuestra prosperidad. Toda maldición fue pagada en la cruz de Calvario. A ti te pertenece la bendición. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo pasado con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. En otras palabras, todo se recibe en lo espiritual primero y después, a través de tu fe, tú lo recibes en lo físico. Así como funciona el mundo espiritual. Así que estamos viendo aquí cosas tremendas que hizo Jesús por ti y por mí desde el Viejo Testamento. Ya yo he tocado todas las sanidades personales que hubieron en el nuevo pacto con personas de una a una con Jesús. Y en ningún lugar Jesús oró por los enfermos. Él los enviaba a que le pusieran acción correspondiente a su fe, o le ponía manos, o los tocaba, pero en ningún lugar él oró una oración larga por nadie. Y eso es importante saber, porque tú puedes hablarle a la montaña de esa enfermedad, como dice Marcos capítulo 11, versículo 22, que es una ley espiritual. Tened la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que me estoy oyendo ahora, que le dijere a esta enfermedad, a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga que será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibes y lo tienes. Eso es para ti. Yo aquí tengo una oración que yo quiero que tú lo repitas conmigo, como hablarle a la montaña. Tú repites esto conmigo.
y le vamos a dar gracias a Dios y le vas a hablar esa enfermedad. Cuando yo diga nombra la montaña, tú nombra la enfermedad. Repite después de mí: Padre Celestial, te doy gracias que tu palabra declara que tengo autoridad para hablarle a las montañas en mi vida. Así ejercito mis derechos y mis privilegios basados en Marcos 11:23. Padre, tu Hijo Jesús dijo que si le hablo a la montaña que está estorbando mi vida y no hay duda en mi corazón, entonces yo recibo mi contesta y la montaña se va. Así que en el nombre de Jesús, yo le ordeno a esta montaña que se quite ahora. Así que de acuerdo a tu palabra, yo levanto delante de ti esta montaña que obstruye mi camino de recibir lo que tú me has dado. Quiero que nombres la montaña ahora: cáncer, artritis, diabetes, lo que sea. Menciona el nombre de la montaña y repite: yo tomo autoridad sobre esta montaña y le hablo: quítate y échate en el mar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor, que hablo tu palabra sobre esta montaña, sobre estos obstáculos, y tu palabra comienza a mover esa montaña, ese problema fuera de mi vida. Mas nunca me toca a mí esta montaña que impide que reciba las bendiciones de Dios en mi vida, en el nombre de Jesús. Esto ha funcionado para mí y para muchas otras personas. Así como eres fiel hablando la palabra de Dios sobre tu situación, esos obstáculos se van eliminando a que tengas la victoria y camines recibiendo todas las promesas que Jesús pagó en la cruz del Calvario por ti. Esto ha funcionado en mi vida. Puedes ver este programa todas las veces que quieras y hacer esta oración. Y ahora, si tú nunca has recibido al Señor, repite esta pequeña oración después de mí. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó. Y esa sangre que Él derramó me limpia ahora de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal, como mi sanador. Gracias, Señor, que por fe has entrado a mi corazón y creo que soy salvo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Espero que hayan recibido esta enseñanza de sanidad. La semana que viene voy a estar con Claudia y vamos a empezar a dar una serie de 2 o 3 clases sobre el Espíritu Santo y cómo oír la voz de Dios, que es muy importante. Y ahora me despido. Acuérdate de una cosa, que la palabra dice: los cielos y la tierra pasarán, dice Jesús, pero mi palabra nunca pasará. Y los dejo con ese versículo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.